Buenos días, 8 de la mañana. Ojo a lo que nos viene encima en la jornada, a este lunes negro que el Nasdaq ya empieza a reflejar alrededor de una tecnología que empieza a poner encima de la fotografía que DeepSeek es un problemón a la hora de entender lo que valen las compañías estadounidenses y lo que se han gastado las compañías estadounidenses. No caen tanto las pequeñas y medianas, no cae tanto el Dow, pero aquí tienen la fotografía de un Nasdaq que a estas horas ya cae cerca del 2,4% alrededor del terremoto, del seísmo que está provocando la irrupción de una compañía desconocida la semana pasada y que viene a poner encima de la mesa que todo lo gastado alrededor de inteligencia artificial igual era profundamente exagerado. Estamos a las puertas de ver si el lunes negro se convierte en ese globo que hemos hinchado y que DeepSeek es este alfiler que viene a pinchar el globo / burbuja alrededor de la valoración de las compañías estadounidenses vinculadas a la tecnología. SP500 con un peso importante de las tecnológicas, caída mayor al Dow Jones y al Russell, por supuesto, 1,30, pero el foco, el epicentro del huracán viene alrededor del Nasdaq y de las tecnológicas. Ojo al movimiento de caída del 2,36%, porque la clave fundamental es intentar entender cuánto de la sobrevaloración a la que habríamos llegado en el mercado ahora mismo está saltando por los aires. Lunes, para intentar entender también en esta segunda semana de Donald Trump por dónde va a ir el movimiento, ya lo vimos ayer alrededor de Colombia y el movimiento de Yenka, ¿no?, en Petro, alrededor de aceptar y luego alejarse y luego definitivamente aceptar. Parece que la crisis diplomática se ha parado, por lo menos hasta que lleguen las primeras deportaciones en avión a Colombia. Pero la clave fundamental, alrededor de ver también los malos datos que ha dado China durante la noche, viene alrededor del Nasdaq 100. Ojo, tomen café, 2 si pueden, cinturón de seguridad, que hoy viene un día duro para el mercado, para intentar entender hasta qué punto la equivocación no eran los tipos de interés. El cisne negro, hay una parte del mercado estadounidense que valora esta mañana que no se llama Trump ni Powell, sino que se llama DeepSeek. Y sería esa aplicación de inteligencia artificial china que está poniendo de los nervios al inversor esta mañana alrededor de si Microsoft invirtió demasiado más dinero del que debería, si la valoración real de OpenAI, de ChatGPT, no es la que teníamos en la cabeza, y si todo el desarrollo alrededor de la inteligencia artificial viene a decir que no se necesita tampoco demasiado Nvidia, porque no lo ha utilizado DeepSeek, para conseguir el resultado final alrededor de la inteligencia artificial. ¿Qué es DeepSeek y por qué está marcando el mercado? Fíjense en esta primera diapositiva, alrededor de cómo, vamos a ver si podemos verla, alrededor de cómo el punto fundamental ahora está, antes de entrar en DeepSeek, ver en qué punto de sobrevaloración estamos. Goldman, Bank of America Global Research, ponía durante el fin de semana en un estudio de Michael Harnett sobre las 10 grandes oportunidades los próximos 5 años, dejaba dentro este gráfico alrededor de cómo estamos en una sobrevaloración. Si ya les pareció la de la burbuja de Internet salvaje, pues la de las 7 magníficas es una salvajada en toda regla. De tal manera que tenemos esta mañana en este gráfico la clave de que si de verdad no se necesitaba todo eso, si de verdad van a tener una competencia china con un coste infinitamente menor, ojo, porque estamos a punto de ver el gran colapso alrededor de una sobrevaloración excesiva. Les decíamos, oiga, ¿hasta qué punto en un entorno donde vamos camino de una burbuja tecnológica, inmobiliaria, de deuda, en este caso tecnológica, hasta qué punto no se ve que se ha pinchado la burbuja? Pues hasta que vemos que estábamos equivocados completamente. Y eso es lo que ahora mismo el inversor y Wall Street están intentando descifrar. Hasta qué punto hay una equivocación clara y nos debe llevar a una vuelta de estas 7 magníficas a un entorno más razonable. Este sería el punto clave ahora mismo. Volver de aquí a este entorno o a este entorno, eso llevaría a un seísmo importante en el conjunto del mercado.
La clave fundamental para intentar entenderlo, lo va a intentar descubrir el mercado durante toda la jornada, es intentar ver, intentar entender hasta qué punto pasamos de un lunes negro a un pinchazo de la burbuja alrededor de lo que ha sucedido con la inteligencia artificial. La clave está alrededor de esto que ven aquí en pantalla también, el asistente de inteligencia artificial que ya se ha colocado como el número 1 en las distintas App Store, tanto en Estados Unidos como parece que en el conjunto del mundo. Sobre todo se mira aquí en Europa también de qué manera hemos vuelto a perder la oportunidad, es decir, sí había opción de competir, pero es que no somos capaces de competir y China no está en esa batalla. Pero la pregunta a estas horas, 8 y 6 de la mañana, está alrededor de hasta qué punto Wall Street está en jaque a estas horas. Vamos a intentar descifrarlo con dos diapositivas para entender cuál es la profundidad. ¿Por qué DeepSeek está poniendo en jaque a Wall Street en este entorno? Primero, porque ya ocupa el puesto número 1 en la App Store. Es decir, ahora mismo es una opción muy importante para el usuario para descargar, ver y estar en el entorno de la inteligencia artificial. Dice, o se va viendo en distintos informes esta mañana, a primera hora, que ese ocupar el primer puesto en la App Store es como se sabe que DeepSeek se ha convertido en una gran amenaza para las grandes tecnológicas en Estados Unidos. Llega de la nada, se coloca rápido, ya verán que las valoraciones, sobre todo por parte de los usuarios, son muy buenas, solo tienen que ver aquí, 4,7 valoraciones, 5 estrellas, pero no solo eso, sino en el conjunto de los comentarios le está resolviendo a un precio gratis, el entorno de búsqueda de inteligencia artificial, el entorno que estaba buscando el usuario alrededor de ChatGPT y del resto de opciones de inteligencia artificial. DeepSeek es una startup china de inteligencia artificial, como les decía, parece haber surgido de la nada. La gran competencia es ChatGPT, pero dentro de ChatGPT está Microsoft. Con lo que no es solo ChatGPT, es todo el entorno de inteligencia artificial con el que viene a desarrollar. Bueno, pues compite con ChatGPT, pero el desarrollo ha costado menos de 10 millones de dólares. Es decir, imagínense que mientras estábamos en Davos, el miércoles, llega a venirle a un inversor, una compañía que le dice, ponme menos de 10 millones de dólares que te hago un ChatGPT que te compite al mismo nivel, incluso mejora a ChatGPT en muchos entornos. De tal manera que, ojo, porque una inversión mínima, entiéndame, menos de 10 millones de euros, puede posicionar ahora mismo a una empresa china al mismo nivel o más que ChatGPT. Lo van a ver en unos gráficos que le voy a enseñar enseguida, como en algunos de los procesos DeepSeek es mejor que el resto de las opciones del mercado. Se desarrolló con chips que se consideran mucho menos avanzados que los utilizados por las empresas estadounidenses de inteligencia artificial. ¿Quién está en el foco de esta tercera clave dentro de por qué está ahora mismo en jaque Wall Street? Nvidia. Ha sido el gran amor del inversor en el último año y medio prácticamente, desde octubre de 2023, Nvidia, y resulta ahora que China, con todas las sanciones, con todo el bloqueo comercial, con la imposibilidad de llegar a chips de primera generación, hace lo mismo sin necesitarle a ellos. Lo que significa que otras compañías a nivel mundial van a poder acceder a un servicio parecido sin necesidad de acceder a Nvidia. Por lo que, ¿cuál es la valoración de Nvidia? ¿La anterior o la de hoy? Varios analistas están apuntando ya esta mañana que las caídas de Nvidia van ya a estas horas por el 3%, pero ahora mismo lo único que hay es una falta de posiciones marcadas porque el mercado no está ni en un pre-market. Lo vamos a ver en el pre-market, pero ahora mismo cuidado con la fotografía alrededor de Nvidia, porque esta clave nos lleva a entender que no es solo OpenAI, no es solo Microsoft, no es solo cuánto hay de Gemini en la valoración de Alphabet, no es solo el movimiento alrededor de los chips de Nvidia y de otras compañías, Broadcom, sino que tenemos una fotografía clara alrededor de que todo el sector estaría sobrevalorado. ¿Cuánto? Es la pregunta.
2%, ven aquí, 2,40% de caída ya el Nasdaq. 3, 5. ¿Cuánta es la sobrevaloración alrededor de las 7 magníficas y sobre todo las que están vinculadas con la inteligencia artificial generativa? Sobre ese movimiento alrededor de cómo nos va a cambiar la productividad y para llegar a eso, cuánto hay que invertir y dónde hay que invertir para que se desarrolle. Porque esto es un jarro de agua fría a Estados Unidos, no solo a Wall Street. Lo que China está haciendo es poniendo en jaque a Estados Unidos. No eres el rey de la tecnología. Yo compito contigo hasta en la tecnología. Lo que acerca también el sorpaso de China a Estados Unidos, incluso con la llegada de Donald Trump. En muchas categorías, DeepSeek supera realmente a ChatGPT para un producto que se desarrolló, además, en cuestión de meses. Y lo que empieza a plantearse es que esto es increíble, porque entonces significaría que el inversor se ha enloquecido alrededor de una burbuja en la que le ha gustado el cada vez vale más, le ha gustado el cada vez los beneficios son mejores, pero la valoración está totalmente desproporcionada sobre la realidad. La gran pregunta es, ¿se está perdiendo el dominio de la tecnología de gran capitalización en Estados Unidos? Porque si es así, en el último año y medio, sobre todo desde octubre de 2023, le decíamos, lo que sube son las 7 magníficas. Lo que hay es una concentración excesiva de crecimiento alrededor de unas pocas compañías. Este es el alfiler que pincha el globo. Cuidado, porque el mercado estaba, bueno, y esto sigue subiendo, y esto sigue subiendo, y esto sigue subiendo. Se empieza a ver que era una ensoñación alrededor de una economía que no iba bien, pero del sueño de que la tecnología y sobre todo esa inteligencia artificial fuera a cambiarnos el mundo alrededor de un aumento de productividad que llevaría también una ingente cantidad de ingresos, de beneficios para determinadas compañías. A la vez que eso se empieza a difuminar, viene el riesgo de cuánto nos hemos equivocado. Usted mire su cartera ahora mismo y piense que en el fondo puede haber ahí una sobrevaloración de ¿cuánto? ¿Del 30%? ¿Cuánto tiempo va a tardar usted, si llega a esa conclusión, en ponerse a vender? Lo que estamos viendo ya de estas caídas que ven aquí en el mercado del 2,44%, 8 y 12 de la mañana, no hay ni premarket en Estados Unidos, no ha abierto ni Europa. China está cerrando con el disfrute de ver el problema en el ojo ajeno y a partir de ahí está empezando a verse como las tecnológicas, los chips en Asia también caen con fuerza. Por lo que agárrense a lo que puedan hoy si tienen una cartera muy vinculada a la burbuja tecnológica, porque hoy viene un seísmo espectacular en el mercado, alrededor de cuánto nos hemos, o cuánto se han, o cuánto han equivocado la valoración de las compañías. Y cuidado porque la solución final de la ecuación puede dar mucho miedo, viendo la concentración. Pero el elemento de trasfondo de esa fotografía está en esta pregunta. ¿Hasta qué punto no es solo DeepSeek y la inteligencia artificial? ¿Hasta qué punto el dominio de Estados Unidos a través de las empresas de gran capitalización en la tecnología se ha terminado? Y llega Donald Trump, que lleva una semana en el poder, en la presidencia de Estados Unidos, y se encuentra que tiene dentro un problemón espectacular. Pero espectacular. Escuchen, espectacular. Porque tiene un problemón alrededor de que el emperador pensaba que estaba vestido, pero la realidad es que estaba desnudo. Y esa metáfora de desnudez viene alrededor de que Estados Unidos pensaba que además de ser principal productor de petróleo, el otro pilar fundamental para mantenerse como primera potencia del mundo era la tecnología. Se fue, como en el mus. Ojo a esto también, esta siguiente diapositiva, que nos lleva a profundizar un poco. No, una segunda diapositiva de la misma imagen que la otra. No. Vale, pues tenemos ahí un lío alrededor de esto. Miren esta diapositiva, intento ponerles la otra enseguida. Miren esta diapositiva alrededor de cómo está la valoración ahora mismo. Llévenlo, compañeros, a primer plano para que yo pueda llevarles la otra diapositiva. Alrededor de cómo se empieza a ver esa fotografía de sobrevaloración alrededor de las compañías tecnológicas y de cómo hay una sobrevaloración excesiva
en este entorno sí lo que empezamos a ver es un entorno donde DeepSeek empieza a poner en problemas toda esa fotografía alrededor de la valoración. ¿Cuánto tienen que perder para que esta fotografía que están viendo aquí en este gráfico de Bloomberg empiece a tener un cariz de realidad? Ya no es que esto no suba hasta la eternidad, sino que empezamos a ver una fotografía en que hasta dónde se tiene que corregir, sobre todo el movimiento de Nvidia, 3,49 trillón de valoración. En este movimiento, aquí está Nvidia, hasta dónde hay una sobrevaloración de la compañía, porque no se van a necesitar esa cantidad de chips. 2,57 ya de caída al mercado, es decir, agárrense los cinturones hoy, agárrense los machos, porque viene un movimiento de mercado muy fuerte de caída. Porque hasta dónde tiene que caer Nvidia para recuperar una valoración normal. Vamos a ver si podemos ver la otra imagen que les decía. Aquí está, porque la clave fundamental está en OpenAI, empresa matriz de ChatGPT. Ha quemado dinero, cámbienle la palabra por recaudado, ha quemado dinero por valor de 17,9 billones de dólares en capital en 10 rondas. Frente a lo que hace 2 meses se hablaba de nueva ronda de OpenAI, venga todos a la nueva ronda de OpenAI. Apple, Microsoft, todos peleándose por ir a la nueva ronda de OpenAI. Con 10 millones, menos de 10 millones de dólares, DeepSeek, es decir, China, ha conseguido hacer un producto igual o mejor. Se ha fundido 17,9 billones de dólares, porque el capitalismo es así, no estamos echándole la culpa a nadie, pero claro, valorada en 157 billones de dólares, 157.000 millones de dólares europeos, 157.000 millones de dólares. Pero ¿cómo va a valer 157.000 millones de dólares si se puede hacer con menos de 10 millones de euros lo mismo? Y aquí viene el problema de hoy, 2,61, 2,58, 2,60, pero esto es en futuros del Nasdaq a horas del premarket. O llega un mensaje muy claro alrededor de que DeepSeek, yo qué sé, es algo, pero si no, ¿cómo se sostiene esta burbuja? ¿Cómo se sostiene la mentira en la que hemos vivido durante 1 año y medio? ¿Se necesitan chips de última generación? ¿Para qué? Si te está diciendo China a través de DeepSeek que es todo una trola lo que se está montando alrededor de la tecnología. Este es el problema a estas horas. Vivimos en una mentira. Hemos vivido en una mentira. El dinero del inversor de las 7 magníficas está en una mentira invertido. Si es una mentira, la que va a caer hoy y esta semana es un espectáculo. Lunes negro ahora mismo en las tecnológicas alrededor de DeepSeek, que ha sido un seísmo, un terremoto alrededor de lo que hemos vivido desde octubre del 23. OpenAI tiene 22 veces más empleados que DeepSeek. DeepSeek es un 96% más barato que ChatGPT. DeepSeek R1 es 100% open source y es una fracción del coste de ChatGPT. ¿Cuántos ChatGPT van a salir ahora en competencia haciendo exactamente lo mismo con un valor mínimo? ¿Están empezando a entender el lío en el que está metida la tecnología en Estados Unidos? Vamos a empezar el programa en el 2.30 y algo, 2.66. ¿Por qué? Porque a la medida que usted vaya viendo y que el inversor vaya viendo, oiga, que me han tomado el pelo, quiero vender, no quiero ser el último en vender, no quiero ser el último en vender, no quiero ser el último en vender, eso se llama crack. Eso se llama crash del mercado. Y estamos viviendo las primeras horas de un lunes negro para el conjunto de la tecnología, pero sobre todo para Estados Unidos. ¿Se acuerdan cuando le decíamos a principio de año? ¿Y qué hacemos? Porque todo el mundo es invertir en Estados Unidos, invertir en Estados Unidos, invertir en Estados Unidos. El que haya diversificado ahora mismo es el rey. Dentro de las caídas que va a haber en el mercado, el que haya diversificado hacia Europa y hacia otras opciones, ahora mismo es el rey del mercado. Porque lo que estamos viendo es un huracán con un ojo muy cerrado en una parte muy concreta del mercado.
que son las 7 magníficas. De tal manera que lo que hay es una sensación del inversor de que le han tomado el pelo. Ni se necesitaba tanto dinero, ni se necesitaban todos esos chips, ni se necesitaba todo lo que estaban vendiendo. China ha venido a demostrarle al mundo que había un movimiento de burbuja que China puede pinchar. Y el nombre es DeepSec, es histórico, ya se lo digo. Hoy ya se sabe que DeepSec es histórico, porque está poniendo en jaque a todas las tecnológicas estadounidenses. ¿Pueden salir de esta? Sí, claro. Vamos a ver cómo. Vamos a ver de qué manera. DeepSec es ahora una de las mejores en las pruebas comparativas AIME Math 500 y GPQA. Es decir, alrededor de 3 de las 6 principales pruebas alrededor de una inteligencia artificial, DeepSec es uno de los mejores en esas pruebas. ChatGPT sigue destacando, pero la diferencia ya es reducidísima. Gran parte del mercado alcista de los últimos 2 años se ha basado en el hardware y en el software de inteligencia artificial. ¿Y ahora qué? Los usuarios afirman que la experiencia con la API es sencilla, que los límites de velocidad no son un problema y que es probable que se integre en la inteligencia artificial alrededor de los agentes, alrededor de los agentes de inteligencia artificial. Es decir, el siguiente paso, los copilots de Microsoft, por ejemplo, el siguiente paso de agentes, dicen, no, si es que se va a integrar. De tal manera que hay un problemón alrededor de la valoración. Miren los gráficos que ven a continuación, alrededor de, como dice Financial Times, como la pequeña startup china de inteligencia artificial DeepSec sorprende a Silicon Valley. El multimillonario de los fondos de cobertura Lian Wenfeng construye un modelo con un presupuesto menor a 10 millones de euros, a pesar del intento de Estados Unidos de frenar el ambicioso plan de alta tecnología de China. 2,62 cae el Nasdaq a estas horas. Miren el siguiente gráfico, que también nos marca las pruebas donde se están realizando. DeepSec R1 sería esta parte azul oscuro, de tal manera que hay un elemento donde es líder, hay otro elemento donde es líder, y en el resto está prácticamente igual a OpenAI. De tal manera que tenemos, OpenAI está en gris, la versión 12.17, DeepSec R1 es esta versión, DeepSec R1 32B es este azulito claro, y tenemos también OpenAI y DeepSec V3. De tal manera que tenemos una fotografía en la que para este viaje no se necesitaban estas alforjas. Parece ser la respuesta que le está dando el mercado a OpenAI en este entorno, pero fíjense la fotografía complicada a la hora de entender que no hay una diferencia salvaje. Y una cosa ha costado miles de millones y otra ha costado menos de 10 millones. Por lo que hay un problemón. Alguien se ha pasado de listo alrededor de la valoración de las compañías estadounidenses y ese enamoramiento del inversor de todo vale más, vale más, vale más, vale más. ¿Y ahora qué? ¿Sigue valiendo más? ¿O cuánto menos vale? Es la pregunta clave esta mañana. ¿Un 3, un 2, un 10, un 15, un 30, un 50? ¿Cuánto vale menos? Por ciento, ¿eh? ¿Cuánto vale menos? Eso es lo que el inversor va a tener que ir dándole vueltas a la cabeza durante todo el día. Hay un lío espectacular alrededor de que estemos pinchando la burbuja de las tecnológicas en este 2025, ya en el inicio del año. Y ojo que enero marca patrón para todo el año. Cuidado con un enero muy negativo, que aunque tienes todo el año para recuperarlo, te está marcando ya patrón y está entrando en la conciencia del inversor alrededor del miedo de ver todo elevado y que esto tiene que corregir. 8:24 de la mañana, miren el siguiente gráfico, alrededor de cómo hay un movimiento sobre todo de deuda por parte de la compañía y que extiende sobre todo que si esto tiene un problema, el problema no es solo de OpenAI, el problema es de todos los que le han dado cientos de millones, por no hablar de otra cosa. 7 de octubre del 24, deuda convencional, 4.000 millones, ¿quién se lo da? Wells Fargo, UBS, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Banco Santander, Morgan Stanley, JP Morgan, HSBC, Goldman Sachs y Citi. ¿Cuánto han recuperado
¿Cuánto han salido? Que hay una parte de dinero, bueno, no va a poner en peligro a un banco, pero cuidado con las pérdidas que puede tener esto, dependiendo de la valoración de OpenAI ahora mismo. El 2 de octubre del 24, antes del 7 de octubre, con series E, con una valoración post-money de 157.000 millones de dólares post-money para OpenAI, llegó a la compañía 6.600 millones de dólares por Microsoft, Nvidia, SoftBank, Altimeter Capital, Khosla Ventures, Fidelity Investment y MGX.ae. Y estos 6.600 millones sobre una valoración de 157.000 millones post-money después de la ampliación de capital, ¿qué vale hoy? Es decir, no es solo OpenAI, hay inversiones alrededor de OpenAI que impactan sobre todo a Microsoft, va a ir muy de la mano OpenAI alrededor de Microsoft, va a ir muy de la mano la fotografía alrededor de las 7 magníficas. Y cuidado porque ese es el entorno, 8:26 de la mañana, en la que el inversor hoy no puede alejarse de la pantalla. Cuidado porque es el típico día en el que no se puede perder usted ni un minuto alrededor de cómo va reaccionando el mercado a una fotografía extremadamente complicada que se está viviendo ya, cuando no hay ni pre-market en Estados Unidos. Vayamos al mercado a ver a las 8:26 de la mañana con una fuerte también presión bajista en Europa, pero no tanto, porque el epicentro del huracán está aquí. Nasdaq 100, 2,64, S&P 500 en futuros, 1,44, Dow Jones, 0,76. ¿Por qué? Más industrial, menos tecnológico. Russell 2000, pequeñas y medianas compañías, tú te llevaste la subida, tú te comes la bajada, pero a mí me dejas en paz. 0,64% de caída. ¿Qué ha pasado en Asia? En el entorno en el que ya se cotizaba esto. 0,92 Nikkei, Hansen Hong Kong arriba, China está favorecida en este entorno, caídas leves en China por culpa de datos de manufactura, no precisamente por la tecnología. Petróleo en este entorno de afección muy colateral, abajo 0,34, 0,52, oro abajo 0,68, plata abajo 1%, 2.751 el oro, y 30,20 la plata. Fíjense en este entorno también el 2 y el 10 años americano, como caen también con fuerza, 4,5 el 10 años, 4,22 el 2 años americano, el dólar viene con una sensación de un poquito de debilidad que está empezando a recuperar, 0,24% arriba, 107,72, euro fuerte, aunque ahora cae 0,28, pero está en 1,0462, lejos del 1,02, y el otro punto clave está alrededor del Bitcoin. Bitcoin cayendo por debajo de 100.000, 4,24% de caída, alineado también con las tecnológicas, Bitcoin en 98.151 dólares. Ethereum cae un 5,67 en 3.049 y por ejemplo Cardano, mirando a otras criptomonedas, caída del 8,29%. ¿Por qué? El movimiento tecnológico impacta directamente también en el mundo cripto, al igual que ha impactado positivamente en el movimiento de las subidas. 8,28, quiero contarles también toda la crisis de Colombia, quiero contarles lo que está sucediendo alrededor de China y los miedos alrededor de la valoración de los datos que se van enseñando en China, y hay otro elemento fundamental que viene alrededor de cómo se está intentando ver ese comportamiento del dólar y cómo podría Trump preferir en la batalla contra Powell un dólar barato que aligerara las exportaciones estadounidenses dándole una menor carga sobre la fuerza monetaria, y eso está impactando al alza al oro y a la plata. Pero antes, Kaja Kallas está hablando alrededor de la fotografía de ese final de la guerra en Ucrania y de la posición de Europa. Kaja Kallas es la nueva superministra de Exteriores europea. Vamos a escuchar a Kaja Kallas. In the morning we will have a discussion over hybrid threats. We see things happening in the Baltic Sea. We see hybrid action all around Europe. We need to raise awareness. We need to discuss what more can we do in order to avoid this. Then we have a discussion on Ukraine. I expect a decision to
roll over the sanctions we have. Then, of course, it is good that we discuss what more can we do, putting pressure on Russia to end this war. It's also good that President Trump has put the pressure on Russia to say that it's in their hands to end this war. And then, of course, Middle East, a lot is happening there. We have the ceasefire in Israel-Palestine. It is, of course, a welcoming step. We have, it is a first step, and we need to build for a more lasting peace. We are working towards also helping Palestinians in Gaza. We are ready to redeploy our mission to Rafah border crossing so that humanitarian aid would reach Gaza. Then, of course, on Syria sanctions, we are also expecting to really ease the sanctions. We are expecting to decide today regarding this. It is a step-for-step approach. So if they are doing the right steps, then we are willing to do the steps on our behalf as well. So there's a lot on the table today, a lot of discussions, and hopefully we get to some important decisions. The question in Syria is EU ready to ease the sanctions in Syria after the fall of Assad? And how is the current relation between the EU countries, the EU institution, and the new rulers in that sense? We expect to reach a decision today to put together a roadmap to ease the sanctions. So it is clear that we go step for step. So we start with the sanctions that they need most to really start the build-up of the country, and then we see if the steps are going to the right direction. We are also willing to make steps on our behalf. Please confirm that the meeting of the Prime Minister is to take place in Paris in February, and Marco Rubio and the foreign affairs of Ukraine will take part in this meeting. Middle of February is very far away for the intense agenda that we have today. So, about Syria, you are watching closely what the new leader is doing. There has been widespread violations against human rights, against minorities in a whole town around Homs, the central city. You have a mission there. Have you been informed about this, and what's your reaction? We are working closely together with the regional actors as well as the international actors to keep an eye what is happening. We are also ready to open the embassy there, the EU delegation in full in Damascus, to really have our eyes and ears on the ground. So, like I say, Syria's future is fragile, but hopeful. We need to also give a space to make the right steps. But of course, we need to see the right steps as well. Right now, they're saying all the right words. Are they doing also the right things? And therefore, we have this step-for-step approach. If they make the steps, then we are willing to make the steps as well. What do you think? What we can expect today, and how we can estimate recent situation? Because we see that already 2 months people are standing. 8:33 de la mañana, esas son las palabras de Kaja Kallas, hoy con un interés relativo alrededor del lío que se está viviendo alrededor de la inteligencia artificial, DeepSeek, y el lunes negro que se empieza a vivir a escasos 26 minutos para la apertura en Europa, que debería estar menos afectada de lo que el Nasdaq 100 debería afectarse durante la jornada, sobre todo porque ahí está el epicentro tecnológico. El otro punto fundamental de la mañana viene en que Trump, por un lado, y el mundo hispanoparlante en América, por otro lado, vienen a un enfrentamiento parece que constante. Lo que vivimos en la jornada ayer es que va a haber tensión, que va a haber choque, y Estados Unidos quiere imponer, pero una parte del mundo, México, Colombia, etcétera, etcétera, en América, le dice, oye, con límites. Repasemos el movimiento. 8:34 de la mañana. Llegaba un momento en el que Donald Trump decía,
Me acaban de informar que a 2 vuelos de repatriación desde los Estados Unidos con un gran número de delincuentes ilegales no se les permitió aterrizar en Colombia. Esta orden fue dada por el presidente socialista de Colombia, Gustavo Petro, que ya es muy impopular, dice Donald Trump, entre su pueblo. La negación de Petro de estos vuelos ha puesto en peligro la seguridad nacional y la seguridad pública de los Estados Unidos, por lo que he ordenado a mi administración que tome inmediatamente las siguientes medidas de represalia urgentes y decisivas. Aranceles de emergencia del 25%, sobre todo en los bienes que entran en Estados Unidos. En una semana esos aranceles irán del 25% al 50%. Ya les digo que Petro ha dado un paso atrás. Es verdad que lo dio, luego volvió hacia adelante y luego definitivamente volvió hacia atrás. Hay un elemento que ya les digo que entre medio de todo esto, la clave que Petro dice es: yo no estoy diciendo que no vengan, lo que estoy diciendo es que me los trate bien. Entiéndanme lo de me los traten bien. Es decir, no me devuelvas a ciudadanos colombianos, sean para ti delincuentes ilegales o no, me da igual, pero me los devuelves en condiciones de personas humanas, de seres humanos. No esposados o en una situación complicada en la que, y lo que está diciendo Estados Unidos, no, son delincuentes que se les deporta por estar en una situación de ilegalidad. Pero ahí estaba el lío a esas horas de la noche de ayer: la prohibición de viajar y revocaciones inmediatas de visa para los funcionarios del gobierno colombiano y todos los aliados y partidarios. Esto se ha quedado un poco en stand-by, es decir, no se ha quitado, a la espera de que el primer avión que llega a Colombia se acepte y entonces esto también se libere. Sanciones de visado para todos los miembros del partido, familiares y partidarios del gobierno colombiano. Miren la siguiente imagen, porque venía Donald Trump con toda la artillería en el sentido diplomático. Inspecciones mejoradas de aduanas y protección fronteriza de todos los ciudadanos colombianos y carga por motivos de seguridad nacional, sanciones de tesorería, banca y financieras para ser plenamente impuestas. Estas medidas son solo el comienzo. No permitiremos que el gobierno colombiano viole sus obligaciones legales con respecto a la aceptación y devolución de los criminales que obligaron a Estados Unidos. Es decir, fotografía clara de por dónde viene Trump alrededor de la relación con todos los países, sobre todo de su entorno, es decir, de América, de su entorno geográfico y el clima de tensión que se va a vivir. Miren la siguiente imagen. Ya les digo que al final parece que diplomática se ha resuelto. Esta foto la ponía Donald Trump cuando por primera vez Fox News decía que se había aceptado por parte de Colombia, y en Truth Social Donald Trump ponía esta foto suya creada por Grok, es decir, por X, por Twitter, para dejar claro que había ganado, como si fuera el sheriff del condado, había ganado la batalla contra Petro. Miren la siguiente imagen alrededor de cómo Petro rápidamente no le gustaba ni un pelo esa fotografía, ni el tono en el que se había expresado Estados Unidos. Jamás permitiré que en vuelos traigan a los colombianos esposados. Marco, si eso lo permitieron funcionarios de la Cancillería, jamás bajo mi indicación. Cipayos serán, dice. Después de que Petro habría autorizado los vuelos, y está diciendo sí, pero no esposados. No en unas condiciones negativas en las que se vea claramente que están viniendo sin respetarse una serie de derechos fundamentales. Miren la siguiente imagen alrededor de cómo Petro dice: Trump, a mí no me gusta mucho viajar a los Estados Unidos, es un poco aburrido, pero confieso que hay cosas meritorias. Me gusta ir a los barrios negros de Washington. Allí vi una lucha entera en la capital de los Estados Unidos entre negros y latinos con barricadas que me pareció una pendejada, porque deberían unirse. Confieso que me gusta Walt Whitman, Paul Simon, Noam Chomsky y Miller. Confieso que Sacco y Vanchetti, que tienen mi sangre en la historia de los Estados Unidos, son memorables y les sigo. Aquí hacía todo un speech Petro. No me gusta su petróleo, Trump. Va a acabar con la especie humana por la codicia. Quizás algún día, junto a un trago que acepto, a pesar de mi gastritis, podamos hablar francamente de esto. Pero es difícil porque usted me considera una raza inferior y no lo soy, ni ningún colombiano. Miren la siguiente imagen. El clima de tensión que se vivió y que se dijo entre los dos durante unas horas fue importante. Ellos son Estados Unidos y ante ellos me arrodillo, pero ante nadie más. Túmbeme, presidente, y le responderán las Américas y la humanidad. Colombia ahora deja de mirar al norte, mira al mundo. Nuestra sangre viene de la sangre del Califato de Córdoba. La civilización en ese entonces, de los latinos romanos del Mediterráneo. La civilización, mi tierra es de orfebrería existente en época de faraones egipcios y de los primeros artistas del mundo chiribiquete. No nos dominarás nunca. Se opone el guerrero que cabalgaba a nuestras tierras gritando libertad y que se llama Bolívar.
Nuestros pueblos son algo temerosos, algo tímidos, algo ingenuos, amables, amantes, pero sabrán ganar el canal de Panamá que ustedes nos quitaron con violencia. 200 héroes de toda Latinoamérica yacen en bocas del toro. Actual Panamá, antes Colombia, que ustedes asesinaron. Miren el tono en el que se estaba moviendo. Miren la siguiente imagen, también de los tuits de Petro. Colombia a partir de hoy se abre a todo el mundo con los brazos abiertos. Somos constructores de libertad, vida y humanidad. Me informan que usted pone a nuestro fruto del trabajo humano 50% de arancel para entrar a Estados Unidos. Yo hago lo mismo, que nuestra gente siembre maíz que se descubrió en Colombia y alimente al mundo. Su bloqueo no me asusta, porque Colombia, además de ser el país de la belleza, es el corazón del mundo. Sé que ama la belleza como yo, no la irrespete y le brindará su dulzura. Miren la siguiente imagen, ya les digo que hubo un momento de choque espectacular. Le ordené al ministro de Comercio Exterior elevar los aranceles de importación desde los Estados Unidos en un 25%. Los productos norteamericanos cuyo precio subirá dentro de la economía nacional deben ser reemplazados por producción nacional. El gobierno ayudará, aquí estaba todo en ebullición. Miren la siguiente imagen, alrededor de cómo alrededor de todo esto llegó al final. El gobierno de Colombia informa que hemos superado el impasse con el gobierno de Estados Unidos. El canciller Luis Gilberto Murillo y el embajador Daniel García Peña viajaremos las próximas horas a Washington DC, después de todo ese sobrecalentamiento que han visto, para sostener reuniones de alto nivel que den seguimiento a los acuerdos, resultado del trabajo conjunto e intercambio de notas diplomáticas que se dieron hoy entre los dos gobiernos. Seguiremos recibiendo a los colombianos y colombianas que retornen en condición de deportados, garantizándole condiciones dignas como ciudadanos sujetos de derechos. El gobierno de Colombia, bajo la directriz del presidente Gustavo Petro, tiene dispuesto ya el avión presidencial para facilitar el retorno de los connacionales que iban a llegar hoy al país en horas de la mañana en vuelos de deportación. Es decir, vuelta otra vez a lo que Fox News estaba diciendo 8, 7, 6 horas antes, cuando apuntaba Fox News que Estados Unidos obligaba a Colombia a usar el avión presidencial para retornar a aquellos deportados que habían tenido que volver. Y ya han visto qué es lo que ha aceptado. Lo que pasa es que por el camino ha habido toda esa pelea diplomática o dialéctica alrededor de ambos. Colombia ratifica que se mantendrán los canales diplomáticos de interlocución para garantizar los derechos, el interés nacional, la dignidad de nuestros ciudadanos. Miren la siguiente imagen, White House, la Casa Blanca. El gobierno de Colombia ha aceptado todos los términos del presidente Trump, incluido la aceptación de todos los ilegales migrados de Colombia que han vuelto a Estados Unidos en el avión militar, sin limitación y sin retraso. Y falta añadir, y con el avión presidencial. Basado en este acuerdo, tarifas y sanciones quedan no firmadas, siempre que Colombia haga honor a este acuerdo. Con lo que nos llevamos 3-4 horas de tensión, pero al final el punto final es que había un acuerdo. Un acuerdo para que sigan esas deportaciones que habían empezado y que Colombia dijo, no, de vuelta que no los aceptamos, porque las condiciones en las que están viniendo los ciudadanos colombianos, sean delincuentes o no, no pueden estar en este entorno. Volviendo, en ese contexto, en esas circunstancias. Miren la siguiente fotografía alrededor de lo que también se está viviendo en Groenlandia. La verdad es que es el entorno más cercano lo que está sufriendo la llegada de esta primera semana de Donald Trump. Donald Trump mantuvo durante el inicio del fin de semana una tensa conversación telefónica con la primera ministra de Dinamarca sobre Groenlandia. El presidente de Estados Unidos le insiste que quiere apoderarse de la isla ártica. Pero si esta noticia de Financial Times luego da un giro más, miren la siguiente noticia, alrededor de cómo Financial Times dice Donald Trump ridiculiza a Dinamarca e insiste en que Estados Unidos se va a quedar con Groenlandia. Pusieron 2 trineos tirados por perros extra allí y pensaron que eso era protección, dijo el presidente Trump, ridiculizando la fotografía alrededor de Dinamarca y Groenlandia, que parece a estas horas claro, por lo que se está viendo alrededor del cambio, sobre todo de dialéctica en Financial Times, que va camino de quedarse con todo ello, tal y como viene diciendo, vamos a ver si de una manera económica, de una manera territorial. Los datos macro de China durante la noche vienen a mostrar la debilidad sobre todo de las manufacturas. Hong Kong arriba, Hang Seng arriba, CSI 300 abajo, manufacturas en ese PMI 49,1, es una caída otra vez al periodo de recesión.
50,1 era el dato esperado, 50,1 era el dato anterior, 49,1 es un muy mal dato. La parte no manufacturera se mantiene por encima del 50, que está hablando de expansión, pero claro, se esperaba un 52,2, 2 puntos menos, y el beneficio industrial chino desde inicio de año, year to date, desde inicio de año hasta ahora, veníamos de un 4,7, se queda en un entorno del 3,3%. Este dato no es tan malo. Saben que estamos en el entorno de intentar dilucidar cuánto es el lunes negro en el mercado. Nasdaq 100 cayendo 2,56, las tecnológicas impactadas por la llegada de la China DeepSeek, que pone en duda la valoración de todo el mercado tecnológico en Estados Unidos. Pero volviendo a China, durante el fin de semana hay un elemento que está también dando preocupación a Xi Jinping, que ha dicho hoy, esta mañana, según la agencia Xinhua, que va a darle un impulso todavía mayor a la economía china. ¿Qué es lo que se está viendo? Por un lado, el anuncio de China de un crecimiento económico del 5% en 2024 en el conjunto de año ha sido recibido internamente en las redes sociales del país con incredulidad. Esto, que puede ser lo normal en otros países, no es lo normal que la gente se exprese de esa manera con el nivel de control. Comentarios escépticos en la plataforma, por ejemplo, como Weibo, que fueron en su mayoría censurados, pero que se llegaron a ver. De tal manera que empezaba a dar la sensación de que una parte de la población china también ponía en duda los datos que se estaban dando por el comportamiento de la demanda interna en el país. Existe un contraste entre la visión optimista del gobierno y el escepticismo público, que ha llevado incluso a poner dejar a un lado en una esquina a un economista chino que al ir a Estados Unidos estuvo diciendo que no se creía los datos que estaba dando el gobierno chino. Se le han cerrado la web, le han puesto en un lado una especie de paria económico del país, de tal manera que hay un contraste entre la visión optimista del gobierno, la censura que aplica a todo aquel que dice que los datos no son verdaderos, y el escepticismo público en medio de los problemas, como el alto desempleo juvenil, que dice, oye, si también vamos, ¿por qué estamos en esta situación de desempleo juvenil? O la caída del mercado inmobiliario. Xi Jinping ya habló en 2014 que había una especie de problema que pudiera tener China en el medio plazo, que denominó como la trampa de Tácito, donde la autoridad pública pierde la credibilidad independientemente de las acciones que realice. Ojo, porque la trampa de Tácito está también detrás de la caída del muro de Berlín y de esa sensación de que la Unión Soviética había perdido ya el control del discurso, del relato respecto a la población. Existe preocupación por mantener esa estabilidad social, especialmente en el contexto económico actual. Pero fíjense, porque hay más detalle alrededor en esta siguiente diapositiva de lo que se va viendo. A ver si podemos verla. Dice, el gobierno chino dedica considerable energía a medir la opinión pública a través de encuestas, monitoreo de redes sociales, de peticiones ciudadanas, para intentar evitar también esa situación alrededor de una pérdida de credibilidad, pero la censura y la autocensura están dificultando que el gobierno de verdad, el gobierno chino, obtenga una imagen precisa del sentimiento público. Existe preocupación de que los regímenes reformistas puedan enfrentar peligros si no logran satisfacer las crecientes expectativas públicas después de periodos de prosperidad, momento actual en el que se ha visto ya un crecimiento de prosperidad muy grande de China. ¿Puede mantenerse o no? La clave, la continuidad del crecimiento, pero si se pone en duda la continuidad del crecimiento, con el incremento, por ejemplo, de la represión de voces disidentes, incluyendo economistas pesimistas, tenemos a un gobierno chino que es consciente de los riesgos de perder la confianza pública. Mal dato en la jornada de hoy, sin matices, y donde el gobierno chino no ha querido ponerle matices. ¿Por qué? Precisamente por lo que está sucediendo alrededor de la opinión pública, incluso con la autocensura y con la censura, o en una parte o con una gran parte de la población que empieza a decir, nos estás mintiendo. Y por tanto, dejo de creerme los datos y la situación que me vas dando y que me vas reflejando en este entorno. Claves de un día en el que DeepSeek es el gran protagonista. DeepSeek, en ese entorno en el que pone ya a la fotografía tecnológica ante la duda de si hemos vivido alrededor de una situación de fantasía donde todos los fantasmas vuelven a este entorno alrededor de la tecnología. Tenemos por otro lado la fotografía geopolítica, con Trump manteniendo esa tensa reunión telefónica con Dinamarca sobre Groenlandia. Llega la segunda semana de decretos de Donald Trump, pero claro, tiene un problemón en las bolsas. Vamos a ver cómo empieza también a monitorizar
lo que hoy puede ser un lunes negro terrible para el mercado alrededor de una fotografía complicada para las tecnológicas. Trump ordena aranceles del 25%, Petro rectifica, queda todo en nada, pero se nota la tensión alrededor de ese movimiento de cada vez con mayor fuerza empieza a impactar al conjunto de América. Elon Musk durante el fin de semana vuelve a intervenir en las elecciones alemanas, dice que podrían decidir el destino de Europa, tal vez el destino del mundo, y siguió durante el fin de semana apoyando a AfD. Eric Trump confirma que los proyectos de criptomonedas con sede en Estados Unidos no tendrán impuestos sobre las ganancias de capital y dice que a la hora de hacer sacrificios, Rutte, que está en España, bueno, llegamos a la hora de hacer sacrificios, Rutte está en España, va a estar hoy con Pedro Sánchez y la pregunta a la sociedad española y a la sociedad europea es si estamos dispuestos a soportar una gran subida de impuestos para pagar una defensa que se ha olvidado en los últimos años, no se ha hecho la inversión que se tenía que haber hecho y ahora llega el gran problema para el conjunto europeo, pero sobre todo para España, alrededor de cómo en este entorno tiene que empezar a intentar plantearse si queremos renunciar a pensiones, si queremos renunciar a educación, si queremos renunciar a tener más dinero en el bolsillo porque la subida de impuestos puede ser salvaje en este entorno, para intentar financiar que el error estratégico clave de toda la clase política europea y española a la hora de dejar de invertir en defensa, pensando que Estados Unidos siempre estaría al otro lado para ayudarnos, para defendernos, para sacarnos de nuestros problemas. Pero claro, Rutte viene a España sobre todo porque es el epicentro del problema alrededor del porcentaje gastado de Producto Interior Bruto en defensa, donde estamos a la cola de las colas y lejos de poder llegar a un entorno donde se pueda decir a Estados Unidos, he hecho un esfuerzo. El esfuerzo tiene que ser llegar ya al 2%, prácticamente duplicar la inversión. De tal manera que cuidado a la fotografía de Rutte hoy en España, no está prevista a estas horas rueda de prensa, pero vamos a ver si hay declaraciones alrededor de todo ello. 8:51, enseguida vamos a la preapertura de un mercado en un lunes negro duro para el conjunto del mercado. El mundo en guerra en este entorno, mira Oriente Medio también. Trump plantea una iniciativa para, fíjense el término utilizado, limpiar Gaza, es decir, perdiendo también todo tipo de respeto, ¿no?, alrededor del ser humano, ¿no? Trump plantea la iniciativa de dejar Gaza de otra manera, ¿no?, y trasladar a los palestinos tanto a Egipto como a Jordania. Con Jordania ya ha tenido conversación, con Egipto también quiere tenerla, quiere dejar una situación de colchón que permita, dice Donald Trump, o el entorno de Donald Trump, una situación de mayor tranquilidad a medio y largo plazo en Oriente Medio. Zelensky dice que los intentos de Trump de detener la invasión rusa no van a funcionar si Ucrania se queda fuera de las negociaciones. Bruselas considera urgente adoptar medidas para proteger los cables submarinos en la Unión Europea. Zelensky denuncia que Rusia atacó Ucrania con 1.250 bombas aéreas, 700 drones, 50 drones y más de 20 misiles la semana pasada. Y Corea del Norte también calentando un poco más la fotografía geopolítica, lanzando misiles de crucero estratégicos y prometiendo una postura dura contra Estados Unidos. 2,62 cae Nasdaq 100, más de un 1% cae en este entorno, 1,5 el S&P 500. Vamos a ver también la fotografía alrededor del conjunto europeo en esta preapertura del mercado de este lunes negro alrededor de un nombre, DeepSeek, que está poniendo en jaque no solo a OpenAI, sino al conjunto de la tecnología en Estados Unidos, no solo al conjunto de la tecnología de Estados Unidos, sino sobre todo a Estados Unidos. Porque lo que DeepSeek viene a poner encima de la mesa es que no hay un liderazgo tecnológico de Estados Unidos, sino que China puede competir contra ese liderazgo tecnológico, incluso superarle. Y eso le crea un problema a Donald Trump, le crea un problema a Estados Unidos y pone a China en una posición de privilegio alrededor de cómo puede afrontar la competencia para conseguir el sorpaso económico y en un tiempo récord. 8:54, preapertura del mercado, cojan toda la fuerza posible antes de salir de casa, o si han salido, vayan rápido a coger toda la fuerza posible vía café, vía comer, desayunar bien, porque viene un día largo del que no se puede alejar de la pantalla, porque estamos viendo ya a estas horas el lunes negro provocado por DeepSeek. Vamos a ver cómo está Europa.
SEAG, la